Hola Miguel, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Sí, Hola Miguel, soy Altair del Centro Educativo. ¿ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos Mucho perfecto. gusto. Mucho gusto. Bueno, pues te damos la bienvenida a esta primera sesión. Antes de comenzar, me gustaría recordarles a todas las personas que nos acompañan que durante la sesión les estaré enviando por el chat el link de registro para que puedan escribir su asistencia. Les recordamos que con un registro es más que suficiente y también Alfonso les estará enviando el link de registro para Amnistía. Les recuerdo que son dos formatos completamente diferentes y en cada uno deben de registrarse en cada sesión. Asimismo, les recuerdo que sus cámaras y micrófonos deben de permanecer apagados y en caso de querer participar deben levantar su mano virtual para poder asignarles la palabra. Te agradecemos mucho que nos acompañes el día de hoy y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Altair. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Alfonso Ochoa. Yo soy responsable de Educación en Derechos Humanos, en Amnistía Internacional México. Y bueno, estaré acompañándoles para presentar a los ponentes de este curso. Le agradezco mucho al museo el espacio para realizar este curso de uso de la fuerza, facultades y límites de las autoridades para hacer cumplir la ley. Y bueno, vamos a arrancar con la primera sesión sobre qué es el uso de la fuerza, conceptos básicos. Y bueno, antes de presentar a nuestro ponente de hoy, solamente quisiera comentarles que estaré poniendo en el chat, como ya les comentaba Altair, un formulario de registro que es el que ocupamos para Amnistía Internacional, junto con, también hemos diseñado un pretest de unas 4 preguntas de opción múltiple, que bueno, nos sirven para el trabajo que realizamos. Les pediría su apoyo para que nos ayuden a llenar tanto el formulario como a contestar el pretest que justo ahora he puesto en el chat de la sala. Y bueno, si yo quisiera ya después de esta indicación, pues presentarles a nuestro ponente del día de hoy. El día de hoy nos acompaña Miguel Garza Flores. Él es egresado de la maestría en Políticas de Seguridad Pública en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó el diplomado en Inteligencia Policial en la Policía Nacional de Colombia. Es parte de la Red Latinoamericana de Profesionales de Prevención del Delito de la Universidad de Chile y representante en México de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Seguridad y Delincuencia Organizada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocida como Flaxo, con sede en Ecuador. En el ámbito laboral, en la Policía del Distrito Federal, coordinó un grupo de policía de proximidad. Posteriormente fue jefe de fenomenología del delito y subdirector de seguridad ciudadana en la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, como consultor. Participa en diversos proyectos con agencias de policía estatal y municipal. Actualmente es director de investigación aplicada en policía en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, y coordinador ejecutivo de Convivencia Joven AC. Pues muchas gracias, Miguel. Es un gusto tenerte por acá y pues el micrófono es tuyo. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, Alfonso, y gracias a Amnistía Internacional por la invitación. Y pues gracias a todas las personas que están conectadas y que pues vamos a compartir un ratito del tema que a mí me toca compartir esta tarde, que es los conceptos básicos. Voy a compartir una presentación para usarla a lo largo de la sesión. Por favor. Ahí voy, ¿eh? Sí la ven ahí, creo, ¿no? Sí se ve. Ah, perfecto. Pues miren, como les decía, entonces, bueno, a mí me corresponde el bloque que tiene que ver con qué es el uso de la fuerza, conceptos básicos, y la idea es que, bueno, las siguientes láminas que voy a usar, pues abordaré los conceptos básicos para aprender el uso de la fuerza, digamos, los conceptos relacionados que son pues, fundamentales cuando uno habla del uso de la fuerza. Y quiero iniciar
bueno, durante la presentación voy a mostrarles algunas fotos que el objetivo que tienen es pedagógico y además, pues, dimensionar, creo, la complejidad que se da en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o la policía, pues, y el uso de la fuerza. Porque es una línea muy delgada, ¿no? La que tiene que seguir la policía cuando hace uso de la fuerza para mantenerse como en este punto de la legitimidad y la función desde el Estado del trabajo de policía, pero también pues no permitir comportamientos que estén excesivamente desviados de la norma o criminal o un comportamiento criminal, ¿no? ¿Y qué tendría entonces ese sentido? Tienen, ir ilustrando, en la foto vemos ahí, Carabineros de Chile en una manifestación, en una operación, pues, de control de multitudes. Y esta que sigue siempre la pongo porque también me gustaría que reflexionáramos desde el inicio, pues imagínense la complejidad para también la policía, la persona que tienen ahí sujetando trae una casaca militar, una cosa ahí como un chaleco antibalas, algo así, y además ellos no saben en realidad qué tipo de amenaza para las fuerzas del orden, saber si esa persona porta un arma, no la porta, va a hacer algo durante la manifestación, ¿no? Entonces, bueno, imagínense el momento. Y a continuación quisiera yo leerles, bueno, si están de acuerdo, perdón, yo dejaría aproximadamente media hora para que hiciéramos un diálogo de preguntas y respuestas y un diálogo. Entonces, con la presentación voy a tomar pues más o menos hora y media, pero hacia las ya. Perdón, Miguel, te escuchamos muy cortado. O no sé si soy nada más yo, pero se te escucha cortado. Hacia la conversación, conocí la agresión en contra. Perdón, se había desconectado. Sí, te escuchábamos cortado, Miguel, sí. Perdón, una disculpa. Creo que ya me escuchan bien. Sí, ahí te escuchamos mejor. Ahí está. Perdón. Les decía yo de esta frase. ¿Ahí me escuchan bien? Perdón. Sí. Sí, se te escucha bien, Miguel, sí. Les decía yo, la frase decía, conocí la agresión en contra mía, tuve la voluntad del que disponía, ocupándolo del menor al mayor grado lesivo, de modo y manera que le causé el menor daño posible a mi agresor. Y la idea de esa frase es que, fíjense, lo que relata ahí es la legítima defensa. Es decir, si una persona entrara a la casa de alguien, por ejemplo, en la noche a robar y porta un arma de fuego, y cualquiera de nosotras que estamos aquí en la audiencia tuviera un arma en su casa, y proporcional. Y entonces, si la persona trae un arma, pues hacer uso de esa arma en la misma proporción de la persona que lo está atacando. Si han escuchado ustedes la frase abuso de legítima defensa, es que el medio de defenderse debe ser igual, pero y estoy hablando no de policías, estoy hablando de las personas que no son policías. Y el principio es el Código Penal
defiende o no defiende a las personas que nos defendemos de una agresión con el medio adecuado, sin abusar, digamos, de ese medio. Así estaban, y eso lo voy a abordar al ratito, así estaban los policías. Los policías no contaban con ningún otro instrumento jurídico que fuera diferente del Código Penal, y entonces aplicaba la misma situación jurídica para un policía que para una persona que usó la legítima defensa como su medio para protegerse. Al ratito lo explico más, pero quería que iniciáramos pues reflexionando sobre eso. Y miren, lo que vemos aquí en esta lámina es un calibre muy potente que se llama 223. Es un arma que a veces hemos escuchado como rifles R-15 o AK-47, es decir, un cartucho que se ocupa en armamento de alto poder, pero que está así con una punta muy afilada. Y el motivo de que ese cartucho tenga ese diseño es porque ese cartucho fue inventado para la guerra. Es decir, lo inventó, por ejemplo, el AK-47, una persona que se llamaba Alexander Kalevnikov, por eso se llama AK-47, y el objetivo es que con la punta de ese cartucho se lesione lo menos posible, aunque, repito, es un arma de alto poder. El objetivo era que durante la guerra, y de acuerdo a los convenios internacionales que se suscriben para proteger los derechos humanos, incluso en situaciones de guerra, pues que el cartucho, que la punta, la ojiva, a esa punta se le llama así, ojiva de la bala. Perdón, Miguel, te escuchamos, se escucha cortado, entonces no sé si nos ayude tal vez desactivando tu cámara y con eso sí. se mejora el sonido. Perdón, De acuerdo, sí. se escucha cortado. Sí, Sí, gracias. no, de acuerdo, me parece bien. Creo que sí mejora si la quito. ¿Ahí me escuchan bien? Se escucha mejor. Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, como les decía yo, la parte de atrás del artefacto, pues, es lo que está atrás de la ojiva, el casquillo, tiene pólvora adentro, entonces provoca una explosión el arma al percutir esa parte de la bala, y lo de adelante, por la explosión, la ojiva, pues sale disparada a una velocidad muy fuerte. Pero entonces, la forma sí es para que inhabilite, por ejemplo, los grupos criminales, pues no lo siguen, ¿no? Digamos, grupos criminales podrían cortar la punta y hacen una bala expansiva, ¿no? Que causa mucho daño, impacta. Y eso obviamente porque ellos ni con lo que establece la legislación. Perdón, ¿ahí se está escuchando mejor? Sí, por momentos se escucha cortado. Creo que me voy a acercar un poco más a donde tengo el módem, pero continúe. Sí, adelante. Miren, ese es el primer concepto que es el primer concepto, digamos, de uso de la fuerza, según una asociación internacional de jefes de policía, que es la IACP, esa Asociación Internacional de Policía, y me parece que es el concepto más sencillo que existe, que es una cantidad de fuerza requerida por la policía, pues para hacer que un sujeto coopere cuando no está cooperativo. Es decir, la fuerza que se necesita o que requiere la policía, pues para hacer cooperar, dicen ellos, a una persona. ¿Ahí se escucha mejor, perdón?
Ahí se está escuchando mejor, sí, Miguel, gracias. Gracias. Evidentemente, ahí vamos a hablar al ratito un poco, pero a veces lo que pasa con las fuerzas policiales, y eso es casi que en todo el mundo, a pesar de que la persona ya cooperó, a pesar de que la persona ya no ofrece resistencia, pues con frecuencia se exceden y continúan con un nivel de estrés o de fuerza o incluso de violencia ejerciendo sobre la persona a pesar de que ya está. Al rato voy a platicarles una de los supuestos de por qué pasa eso, ¿no? Miren, otro concepto es del Comité de la Cruz Roja Internacional y para ellos el uso de la fuerza es una de las medidas para mantener o restaurar la seguridad, la ley y el orden público, es decir, en operaciones de mantenimiento del orden. Ahí, como les decía yo al inicio, pues imagínense lo complicado que es la policía tiene a su cargo pues restablecer el orden público y si está ocurriendo alguna actividad, por ejemplo, en una manifestación que se combina con algún hecho delictivo, pues la policía con frecuencia entra en ese problema de decidir si lleva a cabo el uso de la fuerza o espera lo más que se pueda o de plano, como hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México recientemente, pues deja pasar la comisión de un delito, por ejemplo, de un daño en los bienes de algún negocio, de alguna fachada de un edificio, y no decide no actuar, ¿no? Esta foto, bueno, de una policía que se creó en Estados Unidos encargada de la seguridad interior derivada de los atentados del 9/11, se creó un cuerpo allá que vigila la seguridad y la seguridad nacional, pues, pero desde la perspectiva de prevenir actos terroristas. Y esa policía a veces la mandan a control de multitudes, a manifestaciones, pues lo que resulta luego ser muy complicado. Este es el de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, que es siempre que se use la fuerza pública, se hará de manera congruente, oportuna, con respeto a los derechos humanos, y para tal efecto deberá pegarse a las disposiciones normativas aplicables, realizándolas conforme a derecho. Eso al ratito lo vamos a platicar, pero pues aunque la ley dice, digamos, pues a veces es bien complicado que, aunque lo diga la ley, ¿cómo hace uno después para que los policías y las policías puedan de veras apegarse de forma congruente al uso de la fuerza, de veras lo hagan de manera proporcional, de veras respeten los derechos humanos? Vamos a platicar al ratito también de eso, pero a la hora de que es la operación, pues les gana una serie de cosas que pasan que ahorita las vamos a abordar. Miren, esta es otra definición. Me parece que esta es la de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, y es la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos de forma momentánea o permanente de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo procedimientos y protocolos que establezcan las normas jurídicas aplicables. Esa es la que establece la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. La verdad que ahorita vamos a ver una lámina que les va a resultar seguro bien interesante, porque en nuestro país, pues en toda la historia de México, desde que existen las primeras fuerzas policiales, no existía una regulación del uso de la fuerza, y menos una regulación nacional. La verdad, esa ley, la Ley Nacional, tiene del 2018 para acá, y es la primera vez, 2019, y es la primera vez que se regula, no existía. Y también podríamos al ratito platicar por qué, y eso es muy interesante. ¿Por qué y a quién le convenía pues no tener regulada la policía en ese sentido? Y si se acuerdan, yo empecé con una lámina donde decía yo de la legítima defensa, no de un policía, sino de cualquier persona.
Y así estaban los policías. ¿Por qué convenía eso? Ahí váyanle pensando y platicamos al ratito. ¿Por qué convenía decir, bueno, pues este que use la fuerza y que se defienda como cualquier otra persona con el Código Penal? No le construimos un marco normativo especial para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no le hacemos un marco jurídico para el uso de la fuerza a la policía. ¿Por qué? ¿No? Al rato platicamos. Esta foto yo la quise poner porque miren, lo que pasó en Estados Unidos en unas protestas es de lo que puede pasar en una manifestación. Esa foto son policías que están aventando globos porque días antes mataron a un policía en una manifestación. Entonces, la manifestación estaba ocurriendo porque sí habían los policías excedido en el uso de violencia contra una persona afroamericana, pero entonces hubo una manifestación y durante la manifestación, pues un francotirador accionó su arma sobre 4 policías y privó de la vida a 1 o 2, y ahí ellos están pues haciendo también como una manifestación o una protesta. Pero a lo que voy es que cómo puede, digamos, derivar o aumentar en una cosa grave cuando se sale de control una manifestación. Y eso sí para los dos lados, ¿no? Para la policía y también para los manifestantes, para las personas que se manifiestan. Porque ahí sí, en este caso fueron policías, pero también pudieron haber sido otras personas civiles. Y ahí la policía tendría la responsabilidad de protegerlas en la manifestación. Justo creo que esa es la disyuntiva en las manifestaciones, ¿no? Protege la policía a los derechos de las demás personas, también protege el derecho de manifestarse, pero también tiene a su cargo controlar comportamientos que se manifiesten abiertamente como un comportamiento criminal o muy violento, y entonces ahí qué hacer, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Miren, solo voy a citar, porque lo van a ver en la siguiente sesión con más calmita, pero yo solo voy a citar uno, que es un principio básico para el empleo de la fuerza y de armas de fuego. Esto es en el marco de instrumentos internacionales de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, porque miren lo que dice ahí, dice cuando el empleo de un arma de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y miren este punto, dice, procederán de modo que presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas. En mi opinión, quiero pues exagerar un poco, pero en mi opinión, eso es lo que hace la diferencia entre una autoridad, entre la policía, el ejército, la marina, la Guardia Nacional ahora, usando la fuerza, y eso tendría que ser su responsabilidad, a pesar de usar la fuerza, después prestar asistencia médica y servicios a las personas heridas o afectadas. Eso un criminal no lo tiene que hacer. Eso un criminal tiene que usar la fuerza y el daño que causa, pues lo daña y ya no tiene que hacer eso que dice ahí. Esa es la diferencia o una de las diferencias fundamentales entre una persona, autoridad, digamos, que hace uso de la fuerza de forma legítima y que tiene que cumplir con, por ejemplo, entre otros, con este mandato, ¿no? Hay una imagen de unos soldados mexicanos donde hieren a unos sicarios y algunos militares sí se acercan y lo quieren ayudar, e incluso uno pues sí le empieza a ayudar a prestarle auxilio, y entablan ahí una discusión de que no lo ayudes, déjalo que se muera, y otros dicen, no, sí lo tengo que ayudar. Pues todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así sea después de un enfrentamiento, tendrían que prestar auxilio a las personas heridas después de un enfrentamiento. Y desde luego, pues también hemos visto imágenes desafortunadas como la de reciente de un soldado que dice mátalo y pues lo privan de la vida sin que esté ya cometiendo pues nada. A mí me gusta contrastar así, ¿no? Y yo lo he platicado con ellos, con los policías y con los militares, pues eso es un comportamiento criminal, sin duda. Eso es ponerse un poco más cerca del comportamiento criminal que del comportamiento de un funcionario encargado
de hacer cumplir la ley. Sí se sigue escuchando, ¿verdad? Sí, se escucha. Ahí, Miguel, si estás ahí, ya ahí yo no te escucho. Si estás hablando, no te escuchamos. Protocolo. Decía, a ver ahí, hola, hola. Ahí te escuchas. Sí, ahí te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí todavía un poco cortado, pero sí te escuchas ahora. Si estás hablando, ahí ya no te escuchamos. Perdón. La ley nacional decía, ahí sí, perdón. Sí. Miren, la ley nacional decía el uso de un protocolo de uso de la fuerza y yo les voy a mostrar un ejemplo de un protocolo. ¿Se escucha? Perdón. Ahí te escuchamos, sí, ahí se escucha mejor. Ya, perdón. Ahí, según yo, ahí se escucha, se debe escuchar bien. Ya conecté un cable. Sí, ahí se escucha, te escuchamos mejor. Ya. Bueno, les decía yo, la ley nacional menciona la creación de un protocolo para que por medio del protocolo los policías se apeguen al protocolo de actuación. Al ratito voy a abordar con más calma esta parte de qué es un protocolo. Pero la idea del protocolo, miren, este es uno en el que tuve yo oportunidad de trabajar con la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, Defensoría de los Derechos Humanos, para 18 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec. Y la idea era hacer un protocolo de actuación del uso legítimo de la fuerza en el marco de un sistema acusatorio, pero con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y con interculturalidad. Porque las situaciones a las que ellos se enfrentan, específicamente los policías de Oaxaca, de esa región, pues es muy compleja, ¿no? Hay violencia de género, hay grupos indígenas con costumbres en los pueblos y no son, y a veces, digamos, no necesariamente respetan el marco normativo pues del sistema penal, ¿no? Sino sus propios lineamientos. Entonces, bueno, en ese particular contexto, diseñamos este protocolo con el que de repente les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es otra foto desafortunada del caso en Estados Unidos que deriva, como ven en esa foto, a un policía accionando su arma con una persona que ya había pues dejado de mostrar resistencia, no portaba ningún arma y le sigue disparando. Bueno, se hizo un movimiento incluso nacional allá, que es el movimiento de Black Lives Matter, que es pues la vida de los afroamericanos importa, o digamos la traducción literal, los negros también importan, algo así, pero bueno, el mensaje es fuerte porque es manifestando una protesta fuerte de que todas las personas importan, incluyendo los afroamericanos en Estados Unidos, en discriminación y violencia grave por parte de la policía. Y esta foto, miren, la puse porque quisiera pedirles si alcanzan a ver que el policía trae un arma 9 milímetros en la cintura, los dos. Y traen su equipo antimotín y van a detener a la mujer que está manifestándose, pues se ve pacíficamente, ni siquiera se ve que esté en una actitud de hacer nada. Pero lo que yo quería mostrar es, en el caso mexicano, no permiten los mandos policiales que traigan arma a los policías en las manifestaciones. Y allá, en esta foto, lo que se demuestra, pues es que los policías traen un arma de fuego. Y uno pudiera decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué la traen? Qué peligroso, qué delicado. Pero una de las razones es que tiene que ver con que tienen un protocolo y que el protocolo que les establece que no porque la traigan ahí en la cintura, pues la van a usar en la manifestación. Y es decir, si no hay resistencia, si no hay otra arma de fuego del lado de los manifestantes,
pues no hay necesidad de usar el arma y simplemente la traen, pero no la van a ocupar. Acá en México, a falta de protocolos, pues entonces también decían, pues quítaselas. ¿Por qué? Porque no sea que se les vaya a ocurrir a usarla. Entonces, mejor que no traigan. Y lo primero que se hace en las manifestaciones en México, pues es retirarles el armamento, ¿no? Evidentemente acá hemos visto casos de excesos de violencia y estaría, pues ahí, interesante la discusión sobre si deberían o no deberían portarla. Este es otro ejemplo de allá, de plano, mandan algunos del SWAT, es decir, de grupo táctico de intervención al entorno de la manifestación. Y también uno diría, oye, pero pues eso está muy arriesgado, podrían accionar el arma contra los manifestantes. Pues acaba de ocurrir en Estados Unidos un caso en el que un manifestante saca un arma de fuego y empieza a disparar a otros manifestantes. Y ahí, pues, ahí siempre va a estar la pregunta, y si un policía hubiera tenido arma y accionara contra esa persona que amenazaba, bueno, y que causó la muerte de otros, ¿no? Este también, de hace rato que yo les decía, ahorita vamos a hablar un poco más, pero ya lo voy tocando el tema, ¿por qué la policía, cuando ya sometió, a veces en la policía no les gusta que usemos esa palabra, pero cuando ya sometió a la persona, porque es lo que hacen, y ya no se está resistiendo, los policías parece que traen un nivel de intensidad más fuerte y siguen incrementando su nivel de fuerza y de fuerza y de fuerza. Y eso, les digo, pasa aquí y en otros lugares. Cuando el caso en la Ciudad de México de Melanie, pues vemos en la imagen cómo los dos policías, Melanie ya está tirada en el suelo y ellos siguen pateándola, siguen como si ella estuviera pues todavía ofreciendo resistencia y ya no estaba. Entonces ahí es, si ya no está, entonces bajas tu nivel de fuerza de hacerlo proporcional. Ese es de lo que vamos a hablar ahora en los siguientes. Esa foto que está atrás, el mural es de Freddie Gray, que es un afroamericano, un hombre afroamericano que la policía pues lo privó de la vida después de la detención. Ellos lo metieron en una caja de esas de los vehículos para trasladar detenidos, pero les posaron las manos por atrás y luego no lo aseguraron con el cinturón de seguridad. Luego hicieron circular el vehículo y cuando lo abrieron, pues él ya había perdido la vida. Entonces, Freddie Gray, de hecho, pues es la persona que detonó todo el movimiento casi pues racial, de una protesta racial contra comportamientos raciales, perdón, de la policía, bien fuerte. Y también de paso, en esa foto les quiero mostrar que lo que trae el policía, que se ve amarillo ahí en su cintura, es un taser, es un dispositivo electrónico para provocar una descarga eléctrica. Y ahí también, ahorita vamos a ver que también está bien interesante, ¿eh? Podemos hacer el protocolo y podemos establecer niveles de fuerza y como vieron la ley nacional así los marca, por niveles de fuerza. Ahorita los vamos a ver detalladamente. Pero ¿cómo le digo yo a un policía que use niveles de fuerza y luego solamente le doy un arma de fuego? Y no tienen un taser, y no tienen un bastón, y no tienen un PR-24, y no tienen un spray, y no tienen ningún otro artefacto más que el arma de fuego. Entonces, ¿qué pasa si una persona pues los empieza a agredir? Por ejemplo, con una silla, les empieza a golpear con una silla. No van a sacar el arma porque no sería proporcional. Pero si no traen otro artefacto y lo hacen con las puras manos, pues tampoco difícilmente le van a ganar a la persona con las puras manos. Entonces, al ratito platicamos de eso, está bien complicado. Ese es el movimiento que les digo, pues ese es el nombre del movimiento, Black Lives Matter. Llevó hasta protestas en la NFL, en el béisbol, con jugadores que se hincan, hasta la fecha ocurre, se hincan en el himno nacional. Si ven un partido de béisbol, aunque no hay gente ahorita en el estadio, los beisbolistas se hincan, tienen a Trump bien enojado porque están haciendo eso de hincarse a la hora del himno. Los Vaqueros de Dallas, por ejemplo, en el fútbol americano, se hincaron todos, incluyendo al dueño del equipo y al entrenador, para protestar por la violencia policial contra las personas afroamericanas. Miren los datos nacionales, ahí vamos retomando lo que yo les decía. Fíjense qué curioso, hicimos
bueno, esa es nuestra policía de la Ciudad de México, haciendo uso de quién sabe qué protocolo, que vio el compañero que sale ahí en la foto, y pues él recogió la piedra que le aventaron y la está regresando. Evidentemente ningún protocolo dice, tú lo que te avientes, pues te agachas, lo recoges y lo vuelves a regresar. Desde luego que eso, pues no. Y el fotógrafo, pues muy bueno que lo captó en el momento clave. Miren, pero ese es el dato que yo quería que vieran. Nosotros hicimos un diagnóstico del uso de la fuerza en las 32 entidades del país para ver cuáles de los estados tenían una ley estatal para el uso de la fuerza y cuáles tenían protocolos. Y fíjense qué dato impactante. Este dato es a 2017, es decir, antes de que existiera la ley nacional. Evidentemente ahora ya no se necesita una ley estatal, pero en ese momento sí, porque no existían. ¿Y qué creen? Salió que solo 5 estados del país, 5 de 32, contaban con una ley estatal para el uso de la fuerza. Y los otros 27 estados no tenían. Ahí los invito otra vez a que vayan pensando por qué. ¿Eso a quién le conviene? ¿Para qué sirve eso? ¿A quién protegen? ¿A quién desprotegen? ¿De qué me sirve a mí tener 27 estados con policías que no tienen un lineamiento para regular el uso de la fuerza? ¿A quién ayuda eso? ¿A quién le funciona? Y luego miren ahora, esta es la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que también la van a ver a detalle en otras las siguientes sesiones, y ahí podrán entrar más a detalle. Yo solamente me voy a referir a los niveles del uso de la fuerza, que es lo que he venido más o menos platicándoles a manera de ejemplo con las fotos. Y fíjense lo que dice ahí, según el orden en que debe agotarse, son la presencia policial, esa es la pura presencia, el uso del uniforme, es ya un primer nivel de fuerza de la policía. Es decir, cuando una figura de autoridad, que es un policía, se aproxima, sin que haga nada, ya está haciendo uso de la fuerza porque porta un uniforme policial, que es un uniforme que representa a la autoridad. Luego el uso adecuado de su equipo, es decir, cómo porta el uniforme y cómo tiene sus aditamentos en el mismo, ¿no? Su actitud, ojalá encontráramos en México con más frecuencia, policías más asertivos, sin ser violentos o sin ser agresivos, mostraran una figura asertiva, una figura de autoridad, con un mensaje claro y con una imagen que provocara respeto. Y quizá no tendrían que hacer uso de la fuerza como lo hacen por simplemente tener una mejor actitud en su actuar. Luego el que sigue es persuasión o disuasión. Ahí el policía ya hace uso de su voz, de sus gestos, de sus brazos para mostrar sus movimientos y persuadir a través de una instrucción verbal. Ese es otro nivel de fuerza. Luego el que sigue ya es reducción física de movimientos, que dice ahí mediante acciones cuerpo a cuerpo. Pero también ustedes váyanle pensando si a poco esto es suficiente para que un policía sepa en cada caso qué hacer. Yo digo que no, pero ahorita vamos a ver. Luego, fíjense, hasta la ley lo señala, utilización de armas incapacitantes menos letales a fin de someter la resistencia activa de una persona. Y ahí yo siempre, bueno, ahorita les platico, ¿verdad?, en el ejemplo. Y por último, el último nivel, utilización de arma de fuego o de fuerza letal, que es para repeler resistencias de alta peligrosidad. Es decir, pues que hay peligro inminente del riesgo de la vida del policía, de una persona, de un compañero del policía o de otras personas. Fíjense, este es un ejemplo porque yo doy cursos a veces a la policía y esta la dejé en la presentación, se la acabo de hacer recientemente a la policía de Jalisco y les pregunté eso, había 30 policías en el curso, les dije, a ver, levante la mano quien dice que sí, ¿no? Y les pregunto, ¿en la policía de Jalisco se permiten los disparos de advertencia? La mitad sabe y la mitad no sabe porque nomás la mitad levantó la mano. Y eso se delimita en un protocolo. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Es en esta parte del protocolo. Miren, un protocolo de uso de la fuerza que se construye después de la existencia de la ley. O sea, ahorita tenemos Ley Nacional del Uso de la Fuerza,
¿qué faltaría? Además de varias modificaciones que van a explicarles otros ponentes más adelante, falta construir un protocolo, que puede ser un protocolo nacional para el uso de la fuerza o puede cada estado construir su protocolo, pero se necesita un protocolo que establezca las políticas generales, es decir, qué se va a poder hacer y qué no se va a poder hacer, y luego el procedimiento del uso de la fuerza, qué tiene que hacer el policía paso a paso para hacer uso de la fuerza. Si no se construye eso con la pura ley, pues no es suficiente que exista. Miren, por ejemplo, la lámina dice el respeto, la no discriminación y la protección de la vida e integridad de las personas debe ser la prioridad en cualquier actuación policial. Y a lo mejor ustedes, algunos están pensando, o algunas están pensando, ay, bueno, pero eso ya se sabe, aunque no se los digas por escrito, ¿no? Pues no crean. El chiste de que esté por escrito es lo siguiente. El protocolo estaría respaldado en la ley del uso de la fuerza, estaría fundamentado legalmente en la ley para el uso de la fuerza, en la ley nacional. Y al estar por escrito y ser entregado a los oficiales y las oficiales de policía, lo que significa es como si fuera una instrucción por escrito. Eso es lo que cambia. O sea, digamos, ahorita yo diría, tú ya sabías que no se puede discriminar y tú ya sabías que tenías que proteger a la vida. Siempre lo han sabido, solo que no lo tenían por escrito. Este ejemplo, el que les estoy mostrando en particular de la gráfica, es el de Oaxaca. Los policías de Oaxaca, esa era una de las 5 entidades que sí tenía ley estatal para el uso de la fuerza, que tiene reglamento para la ley del uso de la fuerza, y este era el protocolo que se creó es el protocolo que se creó para respaldado en su reglamento y en su ley estatal. Y es la forma de darle la instrucción por escrito al policía y entonces ahí queda controlada la actuación por escrito. El que conoce de la función policial, pues es diferente la importancia de una instrucción por escrito. Miren el caso de Atenco, donde la represión de la policía estatal y la policía federal a manifestantes de Atenco, lo que pasó ahí no se pudo responsabilizar a la cadena de mando, simplemente porque no hay instrucciones por escrito. Ahí no había ley para el uso de la fuerza en el Estado de México, no había ley nacional para el uso de la fuerza, no se contaba con protocolos por escrito, y entonces los policías federales y los policías estatales que fueron desplegados para reprimir, pues resulta que nadie les ordenó nada y que se diluyó la instrucción. Y entonces, ¿quién es el responsable? Pues no está claro, porque aunque está el mando del operativo dice, sí, pero yo no les di la instrucción de que torturaran sexualmente a alguien, por ejemplo. Y menos el comisionado estatal de la policía, menos el comisionado federal, menos el gobernador del estado, que no hubo chance de sancionarlo. Entonces, si hubiera estado por escrito, por ejemplo, como el caso de Tlatlaya, donde soldados hacen una ejecución extrajudicial de 22 personas sometidas, y ahí sí decía por escrito, la instrucción era abatirlos durante horas de la noche y estaba por escrito, y bueno, pues hay más posibilidad, hay 7 militares que están siendo juzgados, esperamos que con consecuencias jurídicas en serio, pero bueno, en la policía no existía eso, en ese momento ni siquiera había normativa por escrito como ahora empieza a crearse. Miren, otra política que también es importante porque ahora la tendrían por escrito. No se puede maltratar ni física ni psicológicamente por discapacidad, por apariencia física, por forma de vestir, por orientación o preferencia sexual, por identidad de género. Este es muy importante, no se puede hacer uso de lenguaje sexista, peyorativo, denostativo, discriminatorio. No se puede hacer amenazas a una persona en una intervención policial. Y acá me dicen mucho los policías, oye, sí, pero es que en el momento y que la adrenalina y que son sicarios del cártel de no sé quién. Sí es cierto eso. Pero entonces, otra vez como en el punto, que yo exagero un poco la verdad en eso, pero creo que está bien. Entonces, ¿qué te hace diferente a un criminal? Pues es que tú no haces esas cosas, tú no amenazas, tú eres asertivo, tú eres una figura de autoridad y tú haces el uso de la fuerza solo cuando es requerido y en la medida que es requerido. Imagínense por un momento que todos los policías del país empezaran a tener este comportamiento.
que viéramos un comportamiento de policías asertivos, que a pesar de que están en un enfrentamiento no amenazan y no utilizan lenguaje así, pues sería diferente, porque eso no tiene que ver con su efectividad a la hora de tener que hacer uso de la fuerza. Miren, ahí está por escrito de forma clara y que no se puede restringir el movimiento del cuello o la cabeza. Fíjense que del caso del policía de Minnesota que priva de la vida a un afroamericano que se ve su rodilla en la cabeza, resulta que en esa localidad la policía en su protocolo de uso de la fuerza sí tiene permitida esa maniobra. Es decir, ellos pueden colocar esa rodilla ahí. Sí le dejó mucho tiempo él y por eso está en la cárcel, pero la maniobra la tienen permitida en un protocolo. Entonces el argumento de la defensa de ese policía ha sido esa. Él ha estado diciendo, la maniobra que yo estaba haciendo, me la enseñaron en la academia, está en los protocolos y yo la tengo permitida, ¿no? Es diferente cuando le empiezan a decir sí, pero no tanto tiempo, sí, pero ya no te estaba ofreciendo resistencia, y bueno, las situaciones que ya sabemos que provocaron la desafortunada conclusión. Después, ahí también dice lo de no hacer maniobras que no permitan la irrigación de la sangre al cerebro. Como ven, un protocolo como pues necesita una capacitación para la puesta en marcha. Necesita el policía traerlo en su cabeza, conocerlo a detalle, incluso que lo traiga impreso con él. En el caso de los de Oaxaca, es un librito como de unas 10 hojitas. Ellos se los dimos en papel y además se los dimos porque así lo vieron ellos en su teléfono y lo traen ahí y ahí lo pueden consultar. Miren ahí otra vez la pregunta. Les dije yo a los de Jalisco, oye, ¿se permite portar un arma de fuego en un evento de control de multitudes? Y esta pregunta, ojo, que yo no estoy diciendo que sí se use o que no se use, ¿eh? Y se los dije a ellos, solo les pregunto para saber si ustedes tienen la certeza o tienen duda. Igual, levantaron la mano ahí, sí, casi todos dijeron que no. Pero unos poquitos se quedaron con duda. Pero miren, aquí, por ejemplo, viene. En el caso de Oaxaca, así quedó porque Oaxaca lo decidió. Y dice, en intervenciones por disturbios civiles o manifestaciones, control de multitudes, se deben aplicar los mismos lineamientos que en este protocolo. Entonces, si en este protocolo se establece que ante una amenaza con arma de fuego, que es fuerza potencialmente letal, pues el policía puede hacer uso de fuerza letal, pues en teoría también lo podría hacer en una manifestación. Desde luego les digo, eso lo decide la institución policial y ya, pues, el contexto de la manifestación y todo eso. Miren, esto, por ejemplo, se incluye porque algo que pasa es frecuente con la policía es que ellos nos dicen, oye, pero es que estás queriendo controlar que los policías no puedan actuar con un protocolo. Es mentira. El protocolo lo que tiene de intención, por eso se pone esta leyenda, dice nada de lo establecido en este documento debe ser interpretado como una restricción por la cual la policía deje de usar la fuerza cuando sea necesaria y justificada para mitigar una amenaza a la seguridad de sí mismos o de otros, ¿no? Pero ahora lo van a hacer con un lineamiento en papel, con la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después veremos qué pasa, ¿no? En ese mismo diagnóstico que yo les decía, un dato que queda acá entre nos, que al cabo nomás somos 245 personas, los estados que tenían la reglamentación de la ley del uso de la fuerza, esos 5 estados que les comento, pues son los que salían con un mayor número de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, si se fijan, pues ahora sí ya vamos teniendo elementos de a quién convenía y a quién no convenía tener a los policías sin un marco normativo. Y miren, ahora me voy a referir al modelo de uso de fuerza, que el modelo, hemos hablado del concepto uso de la fuerza, Ley Nacional del Uso de la Fuerza, protocolo, que es como el instructivo, es el procedimiento para hacer uso de la fuerza, y ahora me voy a referir nomás al modelo de uso de la fuerza. El modelo quiere decir
la escala con la que el policía dice, o aprende, perdón, cuál es el nivel de fuerza que va a usar, que va a emplear, y cuál es el nivel de resistencia al que se va a enfrentar. Y entonces en cada nivel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero les voy a platicar los de fuerza. Si se fijan ahí hay uno del verde que dice presencia policial, hasta arriba que dice otro fuerza potencialmente letal. Entonces, fuerza policial, presencia policial es solamente el contacto no físico, es cuando el policía porta su uniforme, digamos que se para ahí, y con la pura presencia basta para que la situación se distienda, la situación de crisis. De hecho, esos dos primeros, el de presencia y el de instrucciones, en realidad son los que más se aplican, afortunadamente, por ejemplo, en contextos como la Ciudad de México, como Querétaro, como Mérida, ¿no? Algunos lugares tranquilos todavía que, bueno, la Ciudad de México en algunos lugares ya no tan tranquila, pero me refiero que la mayoría de las actuaciones policiales se resuelven con esas dos, con presencia policial y luego unos llamados de atención del policía y con eso. Entonces, pero bueno, regreso a los niveles de fuerza. Presencia policial, el puro uniforme y la presencia del policía. Después lo que seguiría es, bueno, si quieren, lo vamos platicando como a manera de ejemplo. El policía llega y está una persona que le acaban de reportar que trae algún comportamiento, a lo mejor de falta administrativa, ni siquiera criminal, pero sí de falta administrativa, ¿no? Está, pues no sé, causando mucho desorden, tira cosas en la calle, grita a las personas, las está ofendiendo, agarra objetos y los avienta. Entonces le llaman a la patrulla, llega y al policía al acercarse, pues no le dice nada todavía y con acercarse, pero la persona no cambia su actitud. Lo que sigue es el policía entonces le da instrucciones verbales, escala en el uso de la fuerza, por eso se llama, por eso han oído que dice escalamiento del uso de la fuerza, escalaron en el uso de la fuerza, y ahora los gringos más modernos dicen desescalamiento en el uso de la fuerza. Ahorita les digo, ¿por qué? Porque ellos lo están viendo ahora, cómo regresar, ¿no? Entonces le da instrucciones a la persona y la persona sigue en la misma actitud, no le hace caso, entonces pasa a la siguiente nivel, el amarillo que dice técnicas ligeras de control. Y ahí fíjense bien lo que dice, fuerza física de poca intensidad para el control de una persona. Por ejemplo, el control físico que consiste en presionar nervios sensoriales o puntos del cuerpo con el fin de disminuir la resistencia de la persona o las técnicas de defensa personal que sin causar lesiones contrarresten la resistencia. Por ejemplo, puede ahí colocar candados de mano a la persona. Entonces, ahí ya él ya empieza a tener, ya llega y lo trata de detener, porque se acuerdan en el ejemplo, la persona está aventando cosas, pues está agrediendo. Entonces, él se acerca, pero repito, no amerita, por ejemplo, que saque un arma de fuego para que se calme, porque no tiene la persona ni siquiera un arma blanca, no tiene una situación de riesgo de la vida de alguien, ¿no? No tiene ningún objeto en la mano que pudiera ocasionar un daño grave. Entonces puede acercarse, hacer un movimiento con su cuerpo y colocarle candados. Si no resultara, y ahí sí pasa algo de que la persona toma, por ejemplo, un pedazo de madera que esté ahí cerca, entonces sí tiene que ser con técnicas intensas de control, fuerza física de mayor intensidad que puede llegar a provocar lesiones en la persona, y en ese nivel, por eso les digo del equipamiento, se consideran armas menos letales. Por ejemplo, un golpe con un bastón o con un PR-24 o lo que ustedes han oído también como una macana, ¿no? Como a ese tipo de artefacto me refiero, o un gas pimienta, un gas lacrimógeno, bala de goma que pues tiene ahí su controversia de si debe ser usada o no, pero me refiero, es un arma que no es letal y que sí controla a las personas. Un dispositivo de descargas eléctricas, un ejemplo es el taser que yo les decía, que el taser es un artefacto que avienta un dardo a 4.5 metros y una descarga de 250,000 volts, con una corriente que se corta, digamos, porque si no privaría de la vida a la persona. Entonces es un pulso de corriente
que va como parpadeando y cuando hace contacto, pues sí da la descarga, pero luego se detiene y luego, porque si no, pues sería muy dañino o sería letal, pero lo que pasa con ese dispositivo es que es como un dardo que se queda incrustado, entonces pues es peligroso, depende a dónde de qué parte del cuerpo se apunte, ¿no? O puede ser una descarga eléctrica sin que se aviente el dardo como el taser, sino que se agarre, se pegue, digamos, al cuerpo con algún tipo de descarga. Y cápsulas de pintura como el gocha o esos artefactos. En fin, como ven ahí hay una gama de cosas que, por ejemplo, piensen en el caso de la policía de la Ciudad de México, los policías no las traen. Entonces, bueno, aunque yo se las platico muy emocionado, los policías no las traen, casi en ningún lugar de México. Ahorita les digo en dónde las he visto, pero en México prácticamente no. Y por último, pues si la persona que está ahí suelta después la madera y se mete la mano al pantalón y resulta que sí trae un arma de fuego, en ese momento la agresión es muy peligrosa, tanto para el policía, si dispara para otro lado, para una persona, en fin, como ya trae un arma de fuego, el policía ahí sí podría llevar su mano al arma de fuego, sacarla, e incluso hacer uso del arma de fuego para que no pasara una cosa más seria. Y ahí les cuento un caso un poquito, bueno, yo digo bastante extremo, que conocí en la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en donde un policía está haciendo una persecución a pie y se mete el cuate que está persiguiendo con el arma en la mano a la central de abastos, trae el arma desarmada, ya, o sea, ya se acabó sus cartuchos el cuate que van persiguiendo, el presunto delincuente, digamos, y corre, el policía va atrás, se mete a un mercado, al área donde están los carniceros, y entonces el policía de investigación le apunta y le grita que suelte el arma, que suelte el arma. El cuate se cae todavía al suelo, en el suelo abastece su arma con un cartucho, se levanta y priva de la vida al policía de investigación que nunca se atrevió a disparar. Pero como solamente tenía un cartucho, los carniceros se dan cuenta que se queda otra vez sin cartuchos y se le van encima y fallece también el agresor porque lo linchan. Y entonces lo que pasó, fíjense, murieron 2 personas ahí, el policía de investigación y la persona que estaba siendo perseguida. Y si el policía hubiera accionado su arma, ni siquiera de forma letal, sino en alguna parte del cuerpo de la persona, pues hubiera salvado la vida de los 2, ¿no? Y ahora los niveles de resistencia. Miren, para completar el modelo, ay, Alfonso, ahí si me haces alguna señal a las 5:30 para detenerme, no sé, porque no tengo reloj a la mano, perdón. Con gusto te aviso. Muchas gracias. Los niveles de resistencia, entonces son, miren, por ejemplo, en capacitación con los policías, yo los pongo hasta que las actúen, porque miren, resistencia, actitud negativa. La actitud negativa es respuestas verbales en contra de la acción policial que también incluyen expresiones no verbales que son manifestadas mediante la actitud de una persona, su postura corporal, y normalmente se presentan mediante el lenguaje corporal de la persona. Entonces, por ejemplo, ahí se acuerdan que el policía llegó y trató de hablar con la persona. En el ejemplo, la persona podría estar, por ejemplo, cruzada de brazos y no hablar, pero tampoco moverse y no quitarse del lugar que se tiene que quitar. Pero si se fijan, ni está haciendo ninguna agresión, ni está haciendo ninguna utilizando ningún arma, ni está haciendo, ni lastimando a nadie, pues. Entonces, solamente tiene una actitud negativa. Luego, pasamos al siguiente nivel, desobediencia verbal, y dice respuestas verbales que indican resistencia de la persona a obedecer alguna orden. Otra vez, ¿no? Ahí el policía está, pues, pidiéndole cosas y no hace caso. Y fíjense, ahí dice, como regla general, las manifestaciones dirigidas a la autoridad están legalmente autorizadas, sin embargo, las amenazas y los insultos no son legales. Luego, la resistencia pasiva, esta yo siempre se la pongo de ejemplo, de que imagínense que se agarren de una silla, ¿no? El policía llega y los tiene que levantar de esa silla. Entonces, agárrense así de la silla muy fuerte, voltean a ver al policía, ustedes muy tranquilos, y le dicen, no me voy a parar. Llévame, si me vas a detener, llévame, pero no me voy a parar.
Entonces dice, acciones físicas que no están orientadas a atentar contra la acción policial, porque nada más se está quedando sentado muy fuerte, pero no se mueve, tampoco coopera, pues, pero no hace nada. Y es usualmente, bien dice ahí, la postura de relajación o de peso muerto que pretende hacer que se alce, se empuje o se cargue una persona para obtener el control. Entonces, imagínense, repito, si están sentados, se agarran muy fuerte de la silla y voltean con el policía y le dicen, pues, a ver, llévame, pues, ¿no? ¿Qué puede hacer el policía para levantarlos? Ahorita vamos a ver eso. Luego, la resistencia defensiva. Ahí ya no estás agarrado de la silla, ya te soltaste de la silla y ahora sí empiezas a acciones físicas orientadas a atentar contra la acción policial, pero que no están dirigidas para dañar al policía. A lo mejor puede ser un empujón, puede ser un manotazo, no intenta golpear directamente, pero no se han visto así como cuando se trata de sacudir a alguien, se sacude muy fuerte y golpea, pues así. Después, agresión activa, ya ahí sí ya sería pues que la persona de plano suelta un golpe, de plano se avienta contra el policía. Y la acción activa grave, la agresión activa grave, pues es ya el uso de algún arma contra la policía o algún objeto que cause una lesión grave o la muerte. Y ahí va el modelo, miren, imagínense que este modelo, pues lo trae el policía ya muy clarito en la cabeza, grabado, y que de manera automática, así se debería de aprender el modelo, de forma automática, yo saber qué es el nivel adecuado que tengo que usar. Entonces, si se fijan, la lógica del modelo es que dice, por ejemplo, presencia policial, ¿se acuerdan que era el puro uniforme? Luego instrucciones verbales, luego técnicas ligeras con los candados de mano, técnicas intensas ya con un arma no letal y luego fuerza letal con el arma de fuego. Entonces, lo que tenemos de arriba son los niveles de fuerza y lo que tenemos abajo, las resistencias. Y el cuadrito y el puntito está de color verde cuando es adecuado y se va poniendo de otro color cuando no es adecuado, ¿no? Entonces, evidentemente, pues si hay una agresión activa grave, obviamente la pura presencia pues es insuficiente, las instrucciones verbales son insuficientes, las técnicas ligeras son insuficientes, que habría que irse directo pues al uso de fuerza potencialmente letal. Y también a la inversa, si por ejemplo una persona está en resistencia pasiva, ¿se acuerdan? Es lo de la silla. Entonces, ¿cómo le hago para que se pare de la silla y coopere? Porque también yo les digo a los policías, bueno, imagínate que la persona que está sentada en la silla es una persona de 120 kilos, de corpulencia pues grande, y el policía por ahí está flaquito y tiene 60 kilos, pues ¿cómo lo va a levantar de la silla? ¿Cómo lo va a mover? Y la resistencia pasiva dice, presencia policial sería insuficiente, por eso aparece el punto azul. Luego, instrucciones verbales está en verde porque sería adecuado, pero a ver si le hacen caso. Y técnicas ligeras de control también está permitido porque entonces si no se quiere parar, bueno, pues se podría con los candados de mano intentar que se pare. Y ya técnicas intensas de control, pues sería excesivo. Y vean la que sigue. La que sigue dice resistencia defensiva, acuérdense que es que ya empieza a manotear. Ahí ya dice técnicas ligeras de control sería adecuado. Y cuando ya hay agresión activa, técnicas intensas de control ya sería adecuado. Entonces, un policía que estuviera, digamos, en un caso en el que le están soltando golpes, él podría usar una técnica intensa de control. Y no es arma de fuego, pero acuérdense que hay que ver si la traen o no la traen. Porque ahí entran los dispositivos como el de descargas eléctricas, como el de PR24, tonfa, tolete, macana, el gas lacrimógeno. Y si no lo trae, pues está complicado porque solo trae el arma de fuego. Y luego, miren, sigue en el protocolo, después del modelo, pues sigue el procedimiento, el paso a paso, y que acuérdense con la importancia de que es por escrito, de que
se lo estamos ya diciendo a la policía por escrito, los agentes van a recibir el protocolo, van a firmar de recibido y es la instrucción por escrito, así de importante, de decir siempre que las circunstancias permitan, primero hay que intentar frenar o estabilizar la situación, ganar tiempo, opciones y recursos para resolver el incidente. No todos los incidentes, esa es la verdad, son que no se pudieron evitar. La verdad, hay veces que sí se puede, que hay tiempo para saber cómo está la situación, cómo está evolucionando, sobre todo en las manifestaciones. Las manifestaciones permiten saber cómo va evolucionando, cuánta gente se está concentrando, qué tipo de objetos traen, qué tipo de protesta es, qué posibilidad de diálogo hay con ellos y ellas, para tomar decisiones antes de que se tenga que hacer la intervención. Eso ya en este protocolo se establece por escrito. En la ley nacional todavía no, por eso se tendría que crear un protocolo sustentado en la ley. Pero sí tiene que tener la opción por escrito de que se analice el contexto del uso de la fuerza. Desde luego que esto no siempre se puede, porque a veces el uso de la fuerza pues, es en el momento, también es la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, en el patrullaje cotidiano, pues se da la situación y no hay tiempo para ver el contexto, es rápido la decisión. Miren, otro punto es si la situación es tensa. Esto está muy interesante porque siempre también dicen los policías, bueno, no tengo el equipo suficiente, ¿cómo voy a atender la situación? Y dice, si la situación es tensa y no hay peligro inminente, es decir, no pasa gran cosa, si te vas por más compañeros y compañeras y luego regresas, ya que tengas más información y haces la intervención más tarde, cuando ya no estén tan altos los niveles de tensión. Entonces, eso se puede. No es cuando se pueda, obviamente. Les digo, si se puede, mejor retirarse, tener más información y luego regresar. Un poco esto es lo que está pasando con las manifestaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, que uno ve desde afuera a los policías aguantando pues muchas cosas, que les escupan, que les avienten piedras, que les pinten el rostro o algo, pero pues también lo que uno no ve es que ellos recibieron la instrucción de esperar y después, desafortunadamente, justo están haciendo esto. Luego llega otro grupo de policías que sí trae equipamiento y que pues llega y pone y restablece el orden. Pero entonces en esos dos momentos, en vez de beneficiar, pues coloca la situación de una forma o más álgida. Luego, esta es clave, de que no crean que por lo que yo estoy diciendo, porque a veces esto también los policías dicen, bueno, pues nos está diciendo fuerzas, hay que llegar a primero a hablar, luego luego un poquito más, luego un poquito más, y no, esa no es la idea. O sea, el modelo no es que se tiene que ir escalando, sino que si uno llega y de plano está el arma de fuego de la otra persona, el policía directo se va al nivel de uso de fuerza letal. O sea, no tiene que ir escalando. Pero sí al revés, si llega el policía y llega con una situación de arma de fuego, incluso de enfrentamiento, que estén haciendo detonaciones, pero llega el momento en que los presuntos, pues como dicen los policías, pues los presuntos delincuentes que están disparando sueltan el arma, ahí ya el policía, una vez que establece control, pues tiene la responsabilidad de bajar el nivel de la fuerza que está usando y regresar a un nivel más bajo de fuerza. A lo mejor guarda su arma y con un medio de control, pues asegura a las personas y se distiende la situación. Esta es idealmente, si se puede, en todas las intervenciones, pues que el policía manifieste. Eso es importante que sepan ustedes. Digamos, en teoría sí tendrían los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo, por ejemplo, la Guardia Nacional, los soldados, los marinos desplegados ahorita,
Y las policías advertir primero, ¿no? La intención de hacer uso de la fuerza y verificar que la persona está disminuyendo su nivel de resistencia y que quizá no vaya a haber necesidad de un enfrentamiento. Entonces, por eso se usa, que luego los policías ya hasta les da risa en México, pero se usa que grite la corporación a la que pertenece, ¿no? Al iniciar la intervención, para que la gente sepa. Los compañeros de la policía de la Ciudad de México me decían, los de investigación decían que si gritan policía de investigación, pues no les da miedo a la gente ni los pelan, pero que si decían policía judicial, rápido soltaban las armas y rápido reaccionaban para disminuir el nivel de resistencia. Entonces, digo, de ahí a ellos les daba risa, pero en realidad para eso sirve, para que, digamos, tras la advertencia con el grito de lo que van a hacer y de qué institución representan y eso, pues posiblemente se disminuya el nivel de resistencia y no se tenga que hacer uso de la fuerza, que siempre pues es más conveniente. A medida que se incrementa el nivel de resistencia, pues se incrementa el nivel de fuerza, así como expliqué el modelo, pero también al revés, en la medida que se baje el nivel de resistencia, el policía está obligado también a bajar el nivel de fuerza. Que eso, yo lo decía, se los iba a decir en la presentación, vemos que no pasa, que la policía se queda con el mismo nivel de intensidad con mucha frecuencia, aunque ya la persona no está resistiéndose. Eso también tiene que ver con la forma en que se capacita a los policías. El modelo que yo les mostré no tiene esa forma, pero hay otros modelos en forma de pirámide. Y hay estudios que dicen que la policía se queda en su cabeza con esa imagen de la pirámide y entonces incrementa el nivel de fuerza y lo incrementa y lo incrementa. Y cuando se trata de bajar, pues es muy difícil que baje. Y entonces uno ve escenas donde se hace uso de la fuerza y hay, no sé, mucho más impactos de bala de los que deberían, muchos más golpes por parte de la policía de los que deberían. Esa imagen de Melanie, repito, que pues ya no tiene sentido y ellos siguen con ese nivel de intensidad. Y si se fijan, es como la instrucción del mando de decir, ahora sí ya pueden. Y cuando dicen, ahora sí ya pueden, se sueltan corriendo como caballos y ya no los detienen. O sea, ya no se puede que regresen tan fácil. Oye, cálmate, ya se acabó esto. Y ellos siguen en Atenco, pues eso fue lo que pasó. Acaba la intervención y ellos siguen con un nivel de intensidad como si las agresiones a los policías hubieran seguido todo el tiempo, ¿no? Y con esta lámina, y con la que sigue termino, miren, esta lámina es una cosa bien desafortunada para quien alguna vez hemos formado parte de una institución policial, porque es el comisionado Castillo en Michoacán, y ese de la barba, no está bien que lo haga yo, pero es con fines pedagógicos nada más. A ese señor de barba le dicen Papá Pitufo, ese es su apodo. Y Papá Pitufo pues no fue a la academia, no hizo práctica de tiro, no tomó curso de derechos humanos ni de nada, y le entregaron ese rifle que porta, es un rifle de alto poder, que quien ha disparado un arma de esas sabe cómo se te va, digamos, la ráfaga, porque el impacto que causa es fuerte. Y pues ninguno de ellos hizo la academia y este señor llegó y les dio su credencial de policía, y los hizo policías de un día para otro. Y eso, para quien ha sido policía, quien ha hecho la academia y control de confianza y todo lo que le piden a los policías, pues es ofensivo, es lamentable. Y esta segunda foto, esta sí me gusta. Esta es la policía comunitaria de la región de la montaña de Guerrero, de Tlapa de Comonfort y de la región de 18 municipios de la policía comunitaria. Estos no son funcionarios estatales, ahí podríamos discutir eso, pero tienen un nivel de legitimidad, es a lo que yo me quiero referir. Esa foto es del aniversario de la policía comunitaria y sale la gente a seguirlos en su recorrido, a abrazarlos, a felicitarlos, les tienen mucha admiración y mucho cariño, porque sí se sienten protegidos por ellos. ¿Y qué creen? Ellos no cobran un peso. No tienen un salario, el único salario es la gente de ahí de la montaña, se hace cargo de sus hijos y de que en su casa ellos coman, vayan a la escuela y que no les falte comida y escuela
a su familia, y ese es el pago para los policías comunitarios de Guerrero. Pues con esa lámina termino y si quieren platicamos un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Creo que ha sido una gran exposición de un tema muchas veces muy polémico, que genera muchas polarizaciones en el debate público sobre el uso de la fuerza y que incluso en plena pandemia lo hemos visto, como bien poner los ejemplos en Estados Unidos y bueno, lo que ha pasado aquí en México y que bueno, hace que la gente se posicione de un lado o del otro, ¿no? Según sea el contexto. Yo antes nada más de darle, porque ya hay varias manos levantadas, te propongo la siguiente dinámica, que podamos recoger algunas preguntas, unas 3, 4 preguntas del público y las puedas ir respondiendo y si hay más preguntas, pues damos otro bloque. Nada más antes de pasar eso, recordarles, lo he puesto en el chat varias veces, que nos apoyen llenando el formulario de registro de amnistía y un test que preparamos para el inicio de este curso y lo encontrarán justo ahora en el chat. Entonces, pues voy a ir dando la palabra según tengo aquí las manos levantadas de las personas en el orden en el que yo lo estoy viendo. Entonces, tengo a Jimena Silva con la mano levantada. Entonces, Jimena, adelante si quieres activar tu micrófono y hacer tu pregunta o comentario. Nada más les pediría que fueran lo más breves posibles para que tengamos la oportunidad también de que Miguel pueda responder de manera amplia a las preguntas, ¿no? Sí, Jimena Silva, si quieres activar tu micrófono, que es a quien veo. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Te escuchamos, Jimena, adelante. Gracias. Ok, gracias. Bueno, pues, hola Miguel, mi nombre es Jimena. Primero, un gusto saludarlo y aprender de la información que nos comparte. Mi participación va referida a lo siguiente, que igual y no tiene mucho que ver con el uso de la fuerza, pero sí, pues a la realización de un protocolo efectivo. Lo pongo en contexto. Soy estudiante universitaria en una universidad privada. En los últimos meses me uní a un grupo de compañeras con la finalidad de crear un protocolo institucional con perspectiva de género, debido a que dentro de la institución pues ha habido varios casos de compañeras que han sido acosadas por algunos profesores y pues rara vez los altos mandos actúan a menos que se haga eco. Y bueno, todo esto lo estamos haciendo de una manera anónima para evitar pues represalias porque ya las ha habido. Respecto a esto, quisiera pedirte orientación o si existen algunos tips acerca de cómo realizar un protocolo efectivo. Entiendo perfectamente que no sería un protocolo a nivel pues nacional o estatal como usted lo maneja, pero supongo que debe haber como ciertos pasos que puedan ser como, pues sí, que nos puedan orientar a nosotras como alumnas. Sí, cómo no. Mira, eso no lo comenté, pero, por ejemplo, para hacer ese protocolo, lo que hicimos fue también casi 30 grupos de enfoque con los policías que lo iban a implementar. Y de ello recogimos pues el tipo de falta administrativa, el tipo de delito, el tipo de violencia que enfrentaban, el tipo de necesidades que tenían, cuánto ganan. Muchos policías nos dimos cuenta en el ejercicio, tienen una cicatriz acá en la mano porque se cubren de los machetazos que les avientan, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera propuesta que se me ocurre, decirte que se puede, bueno, que en mi opinión, si hacen algún ejercicio que recoge información como grupos de enfoque, entrevistas clave, dependiendo pues el tema del protocolo y los actores y quién lo va a llevar a cabo. Porque quien cumple un protocolo, la verdad es que en mi experiencia, si no recoges primero información de los operadores que lo van a usar, pues difícilmente lo van a cumplir. También con mucho gusto les paso el dato del archivo en digital, es público ese y lo pueden ustedes bajar de internet. Muchas gracias. Tengo a Andrea Santa con la mano levantada. Andrea Santamaría, perdón. Adelante, Andrea. Buenas tardes. Bueno, escuchando la plática me pareció bastante interesante. Sin embargo, yo estoy viviendo actualmente en Reynosa, Tamaulipas.
Yo vengo de la Ciudad de México, entonces sí fue un cambio bastante interesante el ver cómo cambia la actuación, por ejemplo, en los estados del centro, que eran los que más mencionaban, en donde tenemos a las policías locales, y por ejemplo en una zona como esta, donde las policías municipales no existen desde hace ya bastantes años, debido, bueno, a que estaban coludidos de alguna forma con lo del crimen organizado, y entonces la actuación del ejército en este tema del uso de la fuerza. Como saben, bueno, en el estado de Tamaulipas, hace apenas pues unos días se hablaba de pues de estas actuaciones de parte de la Marina extrajudicialmente y de cuestiones que se van repitiendo mucho de esta manera. En ese sentido, creo que no se platicó tanto del uso de la fuerza con este tipo pues de instituciones que son diferentes, supongo de una manera bastante evidente de las policías, y además, bueno, en el trato que han tenido sobre todo con migrantes, ya que también hace unos meses veíamos, por ejemplo, en el caso creo que de Saltillo, en donde el ejército dio muerte a un migrante que trataba de correr fuera de una casa de migrantes, y de todo lo que vimos también, bueno, en la frontera sur. Sí, de acuerdo. Fíjate que yo trabajo también con la policía de Ciudad Juárez, que es un contexto como el que comentas. Ahí, bueno, la diferencia sí existen todavía municipales y por lo menos la de Juárez ha intentado algunas cosas para mejorar sus sistemas y un proceso ahí interesante de reforma policial. Pero tienes mucha razón. De hecho, una de las preocupaciones del lugar donde yo colaboro, que es el Instituto para la Seguridad y la Democracia, incide, es pues una preocupación muy grande para nosotros el hecho de la Guardia Nacional, porque pues son soldados. Al final, esta parte que tú dices del estilo que ellos tienen efectivamente es diferente al de la policía. Ellos, su perspectiva, pues es porque así es la formación de ellos, no es que sean buenas o malas personas, simplemente así es su formación es para la guerra, es para el combate de la soberanía o la defensa de la soberanía nacional, el combate contra enemigos de guerra, no el atender problemas criminales. Y en el contexto que tú dices, por ejemplo, del crimen organizado, sí hemos visto, ¿no? El poder de fuego que tienen los narcotraficantes o los grupos de delincuencia organizada, pero sí es diferente el abordaje de un cuerpo de policía que es civil y de una institución militarizada. Ellos, por lo menos, ojalá, en el papel la Guardia Nacional es civil, como sabes, pues está integrada por puros militares ahorita, pero así empezó también la Policía Federal. O sea, la esperanza, pues es que ojalá, tristemente como mexicanos, eso es lo que nos queda, creo, esperar que en unos 8 o 10 años sea de verdad un cuerpo civil y que hayamos superado eso de militarizar al país de la manera que está ahorita, porque eso trae consecuencias pues lamentables. Muchas gracias. Paso con la siguiente participación, que es Alo M. Campos. Espero haberlo leído bien. Adelante. Sí, gracias. Hola Miguel, ¿qué tal? Buena tarde. Básicamente son 3 interrogantes. Mira, número 1, ¿qué haría falta para homologar estos criterios que tú das a nivel de república? Número 2, en estos mapas que nos mostraste que ya existen protocolos y lineamientos en 5 estados y 5 estados, ¿quién supervisa esto? ¿Es el propio estado? ¿Es Amnistía Internacional? ¿Es algún otro órgano? ¿Quién lo hace? Y número 3, difiero contigo en colocar las balas de goma en instrumental no letal, ¿no? Aquí en Puebla, justamente en el sexenio pasado, que fue un sexenio extendido de 11 años, pues sí tuvimos muertos por balas de goma, ¿no? Gracias, Miguel. Sí, de acuerdo, totalmente. Mira, en la primera pregunta de cómo homologar, nosotros hemos seguido insistiendo. De hecho, estábamos invitados en la construcción del Protocolo Nacional del Uso de la Fuerza, que es el que se tendría que crear para adecuar, digamos que la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Eso resuelve la otra situación que dices en la pregunta 2. Ya al haber Ley Nacional del Uso de la Fuerza, ya no se tienen que hacer las legislaciones estatales. La nacional aplica en todos los estados y municipios. Lo que sí es, ojalá podamos avanzar en la creación del protocolo. Nosotros con la administración anterior habíamos avanzado, ya estaba por publicarse el protocolo nacional,
de uso de la fuerza. Eso hubiera permitido que todos los municipios del país pues usaran el mismo esquema y el mismo proceso. Y de lo que dices de las balas de goma, sí, claro que conozco el caso, y yo cuando digo que tiene que tener otros niveles, sí, también se necesita la capacitación por cada tipo de armamento. O sea, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Chile con un artefacto muy similar a las balas de goma, pues han dejado ciego a más de 100 personas ya, y ya ha impactado eso en los carabineros, en la legitimidad que tenían, que es la policía chilena, en la legitimidad que tenían. Era la mejor policía, llegó a ser la mejor policía de Latinoamérica, y ahorita ya no, por esa actuación del uso de armas no letales. Pero creo también que a veces cuando instancias de derechos humanos dicen no se debería usar esto, y los policías, los mandos policiales reciben el mensaje, fíjate, yo ahí es un debate bien interesante, porque yo les pregunto a los mandos policiales, oye, te comparto, en la Ciudad de México tienen tasers guardados en el almacén, y alguna vez algún mando, no al actual, pero yo le pregunté, ¿por qué no, secretario, por qué no les da los tasers? Y me dijo, no, porque están prohibidos por derechos humanos. No están prohibidos por derechos humanos, pero él dice que están prohibidos por derechos, y como él, muchos mandos policiales, ¿no? Lo que dice derechos humanos es, si les vas a dar taser, se tienen que capacitar en el uso de taser, o de cualquier arma no letal. Gracias. Continúo con Carolina Irene Márquez. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada quiero agradecer el poner sobre la mesa este curso. Creo que es muy importante para la población en general, ¿no? Más allá de a qué nos dediquemos, ¿no? Y bueno, en ese sentido me parece importante aclarar sobre todo esto último que puso en las láminas. Por un lado, las autodefensas que surgieron mucho acá en la zona de Tierra Caliente, y puso en la otra lámina a la policía comunitaria, la CRAC-PC de la zona de Guerrero, que como sabemos es la única de su tipo también en Michoacán, en la zona tanto de la costa como en la región purépecha, Michoacán, pues hay formas originarias que se han, digamos, como instalado de forma legítima, incluso legal, ¿no? Como fuerzas, digamos, para resguardar la seguridad, ¿no? De las comunidades, ¿no? Y eso me parece importante señalarlo, porque el origen de ambas es muy distinto, ¿no? Y por eso creo que el argumento que dio hace un momento sobre el hecho de que no estuvieran capacitados de manera de haber pasado por una institución como pasan regularmente en las policías, pues en realidad no está, digamos, como el acento que yo pondría para diferenciarlo, para legitimar una u otra. Porque finalmente, y ahí yo sí quisiera como hacer un acento, esa zona, especialmente Guerrero, Michoacán y otras regiones también como Oaxaca o Chiapas, no tienen las condiciones, digamos, de capacidad institucional que ha tenido, ni presencia del Estado como ha tenido en otras regiones que son más humanizadas, como podría ser Ciudad de México, etcétera, ¿no? Y definitivamente tienen una cultura de armas, que eso también es importante decir. O sea, seguramente dicen, bueno, pues no han tenido esa capacitación porque sí hay elementos que tendrían que aprender, sobre todo en el manejo, digamos, como derechos humanos, etcétera, pero el uso del armamento en sí, pues no sería, digamos, como el problema, sino la raíz del problema, me parece, es por un lado, sobre qué argumentos está montando ese tipo de seguridad, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso, digamos, de las comunidades como donde está la CRAC-PC, donde hay nahuas, amuzgos, Nesay, etcétera, o en la zona de Cherán, que son purépechas, hay una tradición, digamos, que tiene que ver con que las policías o los cuerpos de los policías no son externos, son parte de la comunidad y tienen todo un proceso asambleado para decidir, etcétera, ¿no? No están, digamos, en ese sentido como faltos de regulación en sí mismos, como sí sucedía con las autodefensas en la zona de Tierra Caliente en Michoacán.
Entonces yo creo que es un primer, digamos, como aclaración que creo que sería importante señalar. Y la otra que quisiera hacer es que la región norte del país no se puede entender como una unidad como se ha entendido desde el centro del país. Ciudad Juárez no puede ser ni siquiera equiparable a lo que sucede en términos policiales en Tamaulipas o lo que sucede en Nuevo León. No digo porque soy del norte, entonces conozco toda esa región, aunque son criterios y características muy distintas unos de otros, ¿no? O sea, en el caso de Tamaulipas sí hay digamos, como pues otras condiciones de violencia que me parece importante que se caracterizaran cuando se habla de los temas, ¿no? Por respeto, digamos, a las diversidades de las regiones. Gracias. Sí, del tema que comentas de lo de las autodefensas y la policía comunitaria, lo que pasa es que, sí, digo, quizá no lo amplié tanto, pero a eso me refería un poco. Las de la foto primera, no quería hacer énfasis solo en que no tienen capacitación, sino más bien son autodefensas, son grupos que recibirían otro tipo de armamento y de vehículos. Y la policía comunitaria, pues del rifle que traen es un rifle calibre 22, son armas calibre 22, calibre 25, o sea, armas que usaban para cacería y como dices muy bien, es otro contexto, una y otra. A lo que me refiero es que yo creo que la policía, ahí sí la policía, digamos, la del Estado, la del gobierno, tendría que tener los niveles de legitimidad que tienen las policías, que sí tienen arraigo en las comunidades, que la gente los respete por lo menos y vea en ellos una figura de autoridad y no se mantenga así alejado, ¿no? Muchas gracias. Continúo con Juanita Montserrat Olivares. Adelante. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar, por ejemplo, usted nos habla de un protocolo nacional, pero como sabemos los recursos de este país son pues complicados entre que hay otras necesidades y entre todo lo que se pierde. ¿Usted cuánto estima que sería el tiempo de que entre en vigencia un protocolo a que se ha cumplido realmente? Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales tardó alrededor de 8 a 10 años en que se pudiera cumplir. Y la segunda, con respecto a los militares y el uso de la fuerza, la ley militar, todo aquel que sea afectado a un civil, no se utiliza el fuero militar, pero teniendo esta militarización del país, también se está afectando de alguna forma. ¿Usted qué opina con respecto a ello? Sí, mira, del primer punto que dices, de hecho, ahorita que se publicó la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, pues ya es vigente. Ya las actuaciones de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, de las Policías de Investigación, de la Guardia Nacional y hasta de los militares y la Marina, está regulada por esa ley. Entonces, hay que empezar a ver los resultados de sus actuaciones y cuando derivan en un caso que es investigado por una instancia ministerial, pues hay que ver cómo está funcionando. ¿Por qué digo del protocolo? Pues porque no se resuelve con la ley el equipamiento que deberían de traer, no se resuelve con la ley varias cosas, y eso lo van a ver más en las siguientes sesiones. Tiene sus problemas, pues la ley nacional. El protocolo bastaría con que se construyera, se emitiera y luego ir viendo su cumplimiento. Hace rato también me preguntaba el compañero de quién supervisa eso. En realidad, en teoría, es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien debería dar seguimiento a ver qué tanto van cumpliendo ya con el protocolo nacional. De hecho, existen algunos otros, el de cadena de custodia, el de protocolo de primer respondiente, cosas para el sistema que comentas, para el sistema de justicia, que como dices, los 8 años era para que se capacitaran, para crear la infraestructura de los juicios orales, de capacitación en las policías y eso, ¿no? Yo le calculo que, digamos, el puro protocolo de uso de la fuerza, viendo las condiciones en las que están las policías, y así como que poniendo muy buenas intenciones y todo, pues unos 2, 3 años para implementarlo en todo el país, ¿sí?
Gracias. Continuamos. Ahora tiene la palabra Valentina Sul Zamora. Adelante, Valentina. Perdón, rápido, si puedo Sí. hacer el comentario de lo de los militares y el fuero. Sí, adelante. Nomás eso preocupa muchísimo, porque sí quedó en la legislación, como bien comenta Juanita, que si un militar comete un delito en el fuero, digamos, donde estén involucrados civiles, sí lo juzga el fuero civil. Pero lo que hemos visto es que hay altos niveles de discrecionalidad en el manejo al interior del ejército. O sea, cómo se determina que llegue la persona que tiene que ser sancionada en el sistema judicial civil. Híjole, ahí todavía el ejército deja mucho que desear. Yo creo que incluso más preocupante que las policías, ¿eh? Así como están de mal nuestras policías, no tienen ese nivel de discrecionalidad que sí tiene el ejército, la Guardia Nacional y la Marina. Ahora sí, perdón, adelante. Sí, no, muchas gracias por la aclaración. Sí, Valentina, ahora sí, si gustas activar tu micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Miguel. Gracias por tu ponencia, muy interesante. Y al respecto, a mí me surgió una duda precisamente en cuanto a los protocolos. Y bueno, ya lo mencionaste justamente ahorita. En cuanto al Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, si podemos considerarlo de alguna forma como un protocolo que regule el uso de la fuerza a nivel nacional, debido a la carencia que ya mencionas que hay respecto a uno en específico, si lo podemos considerar como tal. Y segundo, si me pudieras decir cuál es el fundamento constitucional de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Muchas gracias. Sí, bueno, lo que comentas de los protocolos, fíjate que el Protocolo Nacional de Primer Respondiente pues incluye todas las diligencias, actividades, papeleo que tiene que llenar un policía cuando hace las funciones del primer respondiente. O sea, cuando llega a un lugar donde se ha cometido un delito y que a lo mejor, o una falta administrativa, y que a lo mejor alcanzan a detener a la persona. ¿Qué tiene que hacer paso a paso con la persona? ¿Qué tiene que hacer con los indicios que encuentre? ¿Qué tiene que hacer con lo que se le llama la cadena de custodia, que junta las evidencias que encuentre? Hace una cosa que se llama embalar las evidencias, y todo eso prepararlo en un informe policial homologado y presentarlo a la instancia ministerial. La verdad, ahí para que, digamos, te des una idea de cómo está funcionando, ahí uno encuentra de todo. Yo visito pues varios estados todo el tiempo y muchas policías municipales, y es una diversidad muy grande lo que uno encuentra, desde puestas a disposición al Ministerio Público de un detenido que duran 20 minutos y que en 20 minutos están entregando a la persona, hasta lugares donde lleva 8 horas, 10 horas, 12 horas para presentar a la persona. Porque a los policías les cuesta trabajo llenar el IPH, porque a los policías necesitan el asesoramiento de un abogado, y por eso ves, si cuando hay una manifestación dicen, oye, ¿a dónde lo llevaron? Porque no lo llevaron directo al Ministerio Público. Pues es una práctica incluso normalizada, tristemente, que la policía dice, no, es que lo tenemos que llevar a hacer ese papel administrativo a instalaciones policiales. Imagínate qué preocupante es que ahora la Guardia Nacional diga, es que lo tenemos que llevar a un cuartel militar antes para su papeleo. Y ahí está pues mucho más peligroso. Pero además que el sistema de justicia pues está diciendo, los ministerios públicos están haciendo como un criterio de, bueno, te aguanto, y ahí sí depende del lugar, te aguanto 3 horas, te aguanto 4 horas, eso preocupa, por ejemplo, y porque impacta en el protocolo nacional, porque aunque tú dices, es un protocolo nacional efectivamente que debería estandarizar la actuación, todavía no ocurre así. Por ejemplo, pues en lugares que no son de tamaño muy grande, en Irapuato la policía, donde haga la detención, la policía municipal, en cualquier lugar de Irapuato, lo máximo que se tarda el Ministerio Público son como 20 minutos, y eso ya es mucho. Entonces ahí el Ministerio Público dice, pues te doy máximo 40, 50 minutos con todo y tu documentación. Entonces ya si llegan más tarde, con 3, 4 horas, pues algo pasó ahí, ¿no? Y luego si el fiscal acepta la detención, el juez de control, que es quien califica la detención, podría decir, no voy a aceptar la detención porque aquí me estás poniendo en
en el informe policial que los hechos ocurrieron a tal hora, luego entrevistan al detenido y también él dice otra hora, y luego el Ministerio Público aceptó el argumento y el juez los echa para abajo. Y si te fijas ahí, pues no fue culpa del juez, en realidad fue del muy deficiente trabajo de la policía y del Ministerio Público que aceptó pasar ese caso. Y lo del fundamento legal, pues lo que pasa es que cuando se hizo la modificación constitucional al artículo 21, para que se creara, se incluyera la función de la Guardia Nacional dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública, pues ahí se abrió la puerta para la creación de las leyes secundarias, y aunque la Guardia Nacional ya existía en la Constitución, hubo que modificarla porque no estaba así constituida como ahora, sino como ahora se constituye como un cuerpo de policía de naturaleza civil, se supone, y repito, ahí se dio la autorización en los transitorios para la creación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, y entre esas emanó la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Entonces, pues en teoría es ese su fundamento, pero la verdad, luego no quiero ofender a nadie, pero luego digo, afortunadamente no soy abogado, pero les va a tocar con un abogado las siguientes veces y él les va a explicar con más detalle el tema constitucional. Muchas gracias. Continuamos. Tengo aquí Escuela de Fotografía. Adelante. Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno. Sentí que la plática fue un poco hacer víctima a los policías y sobre todo los que andan en las manifestaciones. Que tienes toda la razón, yo no estoy de acuerdo en que se les agredan a este tipo de policías, pero también tenemos otro tipo de policías que patrullan en las colonias, que ejercen violencia, prepotencia en contra de los ciudadanos, que por un simple efecto de tráfico abusan de que uno desconoce el teje y maneje de cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Hay golpes, hay prepotencia y todo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Y mi pregunta final ¿es cierto que está prohibido que tú filmes esas acciones? Gracias. Oye, pues, ¿qué se puede hacer? Fíjate que yo tengo varios años trabajando eso, proponiendo eso, y a veces me dicen que se oye muy soñador, pero yo creo que un gran avance es cosas como esta que está ocurriendo ahorita, en la que las personas conocen que existe un marco normativo y que podría ser público, ¿no? Exigir, por ejemplo, que los procedimientos policiales sean públicos. Ese es un gran primer paso, que deberían ser públicos, y en los países democráticos y más modernos, de hecho, son públicos. Tú puedes descargar de internet el manual de policía de Los Ángeles, por ejemplo, el manual de la policía de Nueva York, se pueden descargar de internet, y eso, por lo menos, lo que garantiza es que el ciudadano esté informado, porque efectivamente, como bien comentas, si hay muy malos policías en ese sentido, que lo que hacen es, ante el desconocimiento de la gente, pues amedrentarla, estarla espantando, excederse en la violencia, incluso estafarla y a veces pues hasta atracarla, ¿no? Porque como hay desconocimiento, pues yo no sé si un policía me puede abordar, y pues me asusto y me dejo abordar. Yo no sé si un policía puede meter la mano a mi mochila y pues que la meta mejor. No sé si un policía puede interrumpir mi libre tránsito y pues que lo interrumpa. No sé si puede esculcar mi vehículo y pues que lo esculque. Y todo eso está mal, ¿no? Pero creo que ahí sí hay cada vez más organizaciones y más personas que estamos exigiendo que esa información pues se haga pública, que los procedimientos policiales sean públicos y que la gente esté cada vez más informada en el sentido de cómo se hace una detención. El Protocolo Nacional de Primer Respondiente que decía Valentina, ese es público. Uno puede saber cuando a mí me detienen, qué tiene que pasar, a dónde me tienen que llevar, cuánto tiempo se tienen que tardar, qué tipo de pruebas me pueden hacer y cuáles no, qué tengo derecho a qué, ¿no? Y eso es importante que lo conozca la gente. Y lo otro que dices de grabar, no está prohibido, es perfectamente legal grabar. Y también esa es otra muestra, fíjate, al interior de la policía
hay mucha confusión. Hay policías que les prohíben grabar. Ellos, hay unos policías que, digamos, como para defenderse de que los están grabando, pues han sacado su celular y también empiezan a grabar a la persona. Pero imagínate pues que llegamos al absurdo de que hay mandos policiales ahora prohibiendo los celulares a los policías para que no hagan eso. Pero hay otros mandos policiales que les dan cámara corporal a los policías. Y entonces con la cámara corporal, pues tú me empiezas a grabar, la cámara corporal está grabando también. Entonces, híjole, sí, en ese tema de las cámaras todavía estamos pues con problemas de entender para qué usar la información, cuándo se puede usar, qué pasaría. Cuando, fíjate, por ejemplo, si un policía dice, pues no se preocupa por grabar y hace bien su intervención, incluso le conviene que sea grabado mientras está haciendo su actuación apegada a derecho. Yo conozco un caso, digo, es otro contexto, lo entiendo, pero conocí un caso en Filadelfia, de la implementación de las cámaras corporales en la policía de Filadelfia, y resulta, y está chistoso, porque les dan las cámaras, son unas camaritas así que es un cuadrito que se cuelga el policía en el uniforme, y al principio se las daban durante las 12 horas que dura su turno, la cámara encendida, y el policía no la puede manipular, o sea, no había forma de apagar la cámara. Entonces luego la institución policial pues se da cuenta que el policía no está todo el día en una intervención y que entonces los grababan, perdón ahí que voy a decir eso, pero los grababan yendo al baño, sacándose los mocos, comiendo, platicando tonterías, y esos tiempos quedaban almacenados en la máquina, en la cámara, que luego llega el policía y la descarga en un servidor, y almacenaban toda esa información que no tenía sentido. Y luego lo modifican para que el policía manipule la cámara y lo tiene que informar por radio. Entonces el policía dice por radio, voy a encender mi cámara porque voy a hacer una intervención. Y fíjate lo que pasó. Cuando lo empezaron a hacer, que decían, voy a encender mi cámara, voy a bajarme a hacer una detención, enciendo la cámara, se bajan, hacen la detención, la graban, por supuesto, y luego llegan al Ministerio Público y dicen, voy a apagar la cámara porque ya hice la entrega del detenido al Ministerio Público. Y ahí lo que hacía el policía es protegerse jurídicamente de esa actuación, que luego no había posibilidad de que el detenido dijera, no, es que el policía hizo esto, aquello, me pegó, no sé qué. Como él tenía el video, pues ya era su defensa legal incluso. Y ahí lo que pasó, por lo menos en Filadelfia, los policías empezaron a pedir las cámaras. Pero de ninguna manera, pues, ni está prohibido grabar a la policía. La función policial es una función eminentemente pública, que tiene que permitirse ser grabada. Tenemos que exigir que los policías estén identificables, que sepamos con verlo a un policía de qué institución policial es, cómo se llama, cuál es su número de placa, cuál es su nombre. Yo sugiero, por ejemplo, y no han querido los mandos policiales, ¿no? Yo sugiero que se les coloque números de identificación en los escudos y en los cascos y en los chalecos, por ejemplo, en el control de multitudes. Y eso te permitiría saber qué policías fueron. No es que los defienda yo, pero ¿sabes lo que pasó en el caso de la Ciudad de México? Los dos policías que golpearon a Melanie, parece que están dos policías que no son los que fueron los que golpearon. Están dos policías de una corpulencia similar que están en la cárcel, porque el secretario decidió que esos se fueran a la cárcel. Eso no puede ocurrir, digamos, esa es una decisión discrecional que tampoco ayuda a nadie ayuda que dos personas que no fueron estén en la cárcel, ni mediáticamente, ni de justicia para nadie, ni nada. Y los números de identificación en los chalecos, en el casco, en ese momento hubieran permitido identificar, no, los dos que golpearon fueron los que traen ese número. Y videograbar, pues se tiene que hacer un hábito para todos, para la gente y para las personas. Fíjate que yo he tenido la idea de un proyecto donde grabe el público y luego resulta muy peligroso. En algunos estados es muy peligroso hacerlo, pero el día que nos animemos como comunidad a pues ayudar a que están haciendo una detención y nos acerquemos en grupo a asegurar la integridad de la persona, que la policía no se exceda, que los militares no se excedan, que la Guardia Nacional no se exceda, ¿no? Pero ahí tristemente yo creo que mientras permitamos que sigan desplegados militares y Guardia Nacional, claro que te intimida más acercarte a grabar un militar o un Guardia Nacional que un policía municipal, yo creo, ¿no? Muchas gracias.
tenemos ya poco tiempo, quizá nos dé tiempo para tal vez 3 preguntas más. Entonces, le doy la palabra a Alejandro Frías Villejas. Adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, maestro Garza. Mi opinión es mi pregunta es muy puntual. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de armas no letales por parte de civiles para la defensa de propiedades y personas? Y preguntarle si esto está regulado por la legislación mexicana. Sí, fíjate que no, qué interesante, no está regulado, digamos, en forma. Y el principio para resolver la situación es lo que decía yo al principio. Qué bueno que dijiste eso para que me acordara ¿se acuerdan que dijimos la frase esta de la legítima defensa? Si una persona se defiende, y ya no estoy hablando de policías, cualquier persona se defiende de una agresión con la misma proporcionalidad de la agresión, el sistema penal lo defiende porque le garantiza su legítima defensa. Entonces, si en el caso que tú comentas, alguien hace uso de una arma no letal que porta ahí y que con eso se defendió y resultó proporcional ante una agresión que es activa, entonces, en teoría sale librado por el Código Penal del estado donde ocurra eso. Porque ahí estamos, o sea, hay algunas iniciativas y hay propuestas de crear un Código Penal nacional. En este momento no hay, pero hay por estado. Y en la mayoría de los estados te protegería en ese sentido, no tanto de qué tipo de arma traes y qué marca y si está regulada y de dónde la compraste y todo eso, sino más bien, te digo, por la proporcionalidad. Si el juez y el abogado que te apoye, pues logra probar la proporcionalidad del uso de ese armamento, no hay problema jurídico. Si no, entonces sí hay un problema jurídico. Y la otra, la verdad, también hay que checar cosas de tecnología, de que hay algunos de esos productos que se meten de forma ilegal al país. Entonces sí, nomás habría que ver cómo lo compras, de preferencia, pues si es legal la compra es porque se pasó por una aduana y un sistema legal que permite su venta sin problema. Porque sí hubo por ejemplo un artefacto que le colocaban un incinerador, o sea, una flama a los vehículos para que los aventara por las llantas y evitar un asalto, ¿no? Que se parara a alguien a asaltar y entonces aventaba la flama al vehículo. Pero eso, por ejemplo, evidentemente pues no sería proporcional, provocas un homicidio y terminas en la cárcel por haber colocado ese dispositivo a tu vehículo. Pero no hay, en este momento, así específica legislación para eso no existe. Gracias. Y voy a ceder ya para cerrar con esta última pregunta, en consideración al tiempo que nos ha dado el museo también, a Alicia Romero Esparza. Adelante, Alicia. Alicia, ¿estás por ahí si quieres activar tu micrófono? Si no, paso entonces con Víctor Hugo Díaz Pérez. Adelante, Víctor. Buenas tardes, profesor Garza. Gracias por la presentación. Mi pregunta era la siguiente. Si la jurisprudencia, o mejor dicho, algún pronunciamiento del Ministerio Público, de la Fiscalía o de la Judicatura respecto al uso de la fuerza y especialmente al uso de la fuerza letal, ha tomado en consideración o ha citado explícitamente fuentes, el conocimiento científico y técnico sobre la percepción de la agresión, específicamente sobre la toma de decisiones por parte de la policía. Esto es, se ha podido observar en muchos países de nuestra región de que a veces los tribunales toman decisiones basadas en mitos o quizás en lo que han observado en el cine o en los medios. Entonces, lo que yo preguntaba es si existen pronunciamientos que tal vez pudiera compartir o citar por parte de los tribunales mexicanos, si es que se ha tomado en consideración el conocimiento científico desarrollado sobre la toma de decisiones en situaciones de vida o muerte, como son el uso de la fuerza letal ante agresores armados. Gracias nuevamente, profesor.
La verdad, yo los que conozco es hay criterios judiciales que emitió la Corte en la ponencia de los ministros que propusieron los criterios, y que hay algunos que consideran el uso de la fuerza. En la ponencia de ellos se supone que lo documentaron con razonamiento científico, con estudios que hay atrás. Yo lo que conozco más es más bien el tipo de estudios que hay, pero qué tanto lo citan en la jurisprudencia, la verdad no tengo la información. Sé que en los criterios judiciales sí, ¿no? Por ejemplo, hay criterios judiciales de 2017 de la Suprema Corte, algunos que tienen que ver con actos de investigación, de inspección de personas y de uso de la fuerza. En eso sé que el razonamiento que digamos, los ministros usaron para fundamentar, revisaron pues material de academia y de razonamiento científico. Algo que yo conozco mejor es el tema de hay cómo decide la policía a veces, es bajo una lógica que poco tiene que ver con la formación académica del policía y mucho con sus sentimientos, la emoción del momento, la vivencia y la consecuencia jurídica. Este policía que les dije yo en el ejemplo no disparó, por su mente seguro pasó la consecuencia jurídica si disparaba, más allá de si él tiene la destreza o no para disparar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel. Yo dejaría las participaciones hasta aquí. Una disculpa de antemano para las personas que tienen la mano levantada, pero ya por cuestiones de tiempo ya no lo podemos hacer. Yo nada más, antes de terminar, insistir, les he compartido varias veces aquí en el chat, pues el formulario de registro, un test, y les he compartido también una petición que desde Amnistía Internacional hemos generado en el contexto de la pandemia. Es una petición de exigencia a autoridades para que no restrinjan derechos durante estos momentos, ¿no? tan complicados que estamos pasando. Les pedimos su apoyo para firmarla. Muchas gracias, Miguel. Ha sido un gusto tenerte por acá con tus conocimientos en este tema que vamos arrancando, que ya generó ahí polémica y que seguiremos abordando en las siguientes sesiones. Y muchas gracias a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles con la sesión vamos a ver criterios internacionales sobre el uso de la fuerza. Entonces les esperamos por acá en la sesión 2. Y pues también muchas gracias al museo por el espacio. De mi parte sería todo. No sé si tú quieras mencionar algo más, Miguel, y pues muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias nada más por la invitación y muchas gracias a todas y todos por su atención y sus preguntas, y me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y rápido respondiendo, porque varias personas han preguntado, sí, al final del curso solemos compartir los materiales que las personas expositoras presentan aquí, sus presentaciones, que no compartimos más que en formato en PDF, evidentemente, pero solemos compartir los materiales y los enlaces, otros materiales que, como Miguel ya mencionaba hace unos momentos, que pueden serles de utilidad, los compartimos hasta el final hasta que cierre el curso. O sea, a principios de octubre estaremos mandándoles los materiales. Y sí, las sesiones son con el mismo ID y la misma contraseña. Es esa misma ID y contraseña que tienen, es la misma para ingresar a las sesiones. Entonces, pues, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.